He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. No hay nada que sea que tenga más poder que el poder del Todopoderoso. El Todopoderoso tiene autoridad. El Todopoderoso tiene todo dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobierno, sobre todo lo que hay. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda potestad, tiene todo poder y tiene toda autoridad sobre todo lo que hay. Y nos ha delegado a sus hijos esa autoridad, pero tenemos que andar en esa dimensión, en la dimensión sobrenatural, en la dimensión de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este camino se anda por fe, no se anda por vista. Por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán huyendo de ti. El diablo no le teme a los discursos. El diablo no le teme a los políticos. El diablo no le teme a los que a los sistemas del hombre. El diablo no le teme al que tiene un doctorado en filosofía, en teología. A los títulos. El diablo le teme al que se somete a Dios, al que se llena de Dios, al que tiene a Dios, al que está en comunión con Dios. A ese le tiene miedo el diablo, a ese le tiene miedo y sale huyendo. Resistir al diablo. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Estamos en una guerra espiritual. Estamos caminando en este camino. Este camino es invencible. Este camino es intocable. Pero vamos caminando en este camino, por el caminar de la vida. Pero vamos alineándonos, nos estamos calibrando a la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Pero estamos en una batalla espiritual. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Retén lo que tienes. Mira que ninguno tome tu corona. En este caminar, tenemos un combate. Entonces el enemigo se echa. Es algo que se llama guerra de atrición. En la guerra de atrición tiene que ver con la reducción gradual de número, de tamaño o de fuerza. El enemigo ataca y ataca y ataca, tratando de que se reduzcan tus fuerzas.
tratando de que disminuya tu ánimo. Pero nuestras fuerzas vienen de Dios. Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en el Todopoderoso. Porque Él quiere hacer la obra. No importa qué el enemigo haga, Él ya está vencido, Él ya está derrotado. Cristo la venció en la cruz del Calvario. No importa lo que haga, ya está derrotado, ya está vencido. Y caminamos por el camino porque estamos protegidos, estamos resguardados por los ángeles del Todopoderoso. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diría Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré y él librará de los lazos del cazador. Tienes que pararte, amigo. Tú que estás en el camino ancho, pregunta, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? Ya no puedes más. Ya no puedes más. Busca las sendas antiguas. Las sendas antiguas, para que haya refrigerio, para que encuentres paz, para que encuentres salud, para que encuentres bienestar para ti, para tus seres queridos, para que encuentres el camino, para que encuentres la felicidad. Está en Cristo, en Él está todo, la solución. Él dice, Él es la vida, en la solución, en la salvación, en la bendición, en la sanidad. Paraos. Hay muchos que van corriendo. Hay muchos que van corriendo por distintos caminos. Paraos y preguntad cuáles son las sendas antiguas. Y el Señor dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. En lo que se refiere a las sendas antiguas tiene que ver con el camino eterno. La senda antigua es el camino eterno no es Jesucristo. Paraos y andar por las sendas antiguas, el camino de la vida eterna no es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El camino eterno, el camino de la vida eterna, el camino de la salvación, el camino de la redención. Muchos andan por sus propios caminos, muchos andan por sus propias ideas, muchos andan por el camino de la maldad, por el camino del vicio. Andan por el camino del enemigo. Muchos andan por el camino del odio, el camino de la discriminación, el camino de la perdición. El camino al infierno es ancho, pero el camino al cielo es angosto. Es angosto. Muchas veces tiene que subir por el camino. El sendero del cielo es para arriba. El sendero del cielo para arriba. Tiene que dar todo peso.
Tiene que aligerarte. Tiene la mano libre para alabar a Dios. Sacar de tu corazón todo rencor. Dejar tu pasado. Dejar tus pecados. Dios se encarga de eso. Tú te entregas tus pecados a Dios. Dios se encarga. Dios te perdona tus pecados. Y ella no se vuelve a recordar más de Él. Y Él es el Dios todopoderoso que arregla tu pasado, que Él arregla tu presente y que Él arregla tu futuro, porque Él se mueve en el tiempo. Él es el creador del tiempo. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? ¿Cómo entenderán los políticos lo que tienen que hacer? ¿Cómo entenderán los gobernadores lo que tienen que hacer? ¿Cómo van a entender su camino? Creando leyes injustas, persiguiendo al pobre, explotando al jornalero, destruyendo naciones. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Los caminos del hombre son de Jehová, son de Dios. El hombre puede entender su camino cuando viene al camino, ese camino el cual lo lleva al Padre, al trono celestial, pero tiene que arrepentirse, porque Dios atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Por el Señor son ordenados los caminos del hombre. Por el Señor son ordenados los caminos del hombre. El sol tiene su camino ordenado por Dios y no se sale de ahí. Las estrellas tienen su camino establecido por Dios. Las galaxias, el universo. El único que quiere andar por su propio camino, no quiere andar con el camino de Dios, es el hombre. Pero el hombre debe someter su camino a los caminos de Dios. Debe someter su vida. Debe someter su corazón a la soberanía de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La juventud es una etapa maravillosa para servir a Dios, para conocer la grandeza de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es una etapa maravillosa. Y los jóvenes deben aprovechar esa etapa para poder disfrutar de la maravilla, de la grandeza de Dios, de su amor y de su misericordia, y conocer las verdades de Dios. Y puede limpiar su camino. ¿Y cómo puede limpiar su camino? Guardando la palabra, atesorando la palabra. Tienes que mirar por el camino donde tú vas. El camino de Dios, el sendero, en las sendas antiguas, el camino de la vida eterna. En ese camino angosto hay protección.
hay salud, hay cuidado, hay provisión, hay bienestar. Pero también hay luchas. Vuelvo a repetir y recalco que hay luchas, porque estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual, mientras vamos por el camino, mientras vamos ascendiendo, el enemigo puede tratar de poner todo tipo de trampas. También tiene emboscadas. Y una emboscada es una táctica en la cual el enemigo se oculta para atacar por sorpresa. El enemigo hace eso. El enemigo anda vigilando, anda acechando, buscando el punto débil para hacer caer al cristiano. Pone trampa por aquí, trampa por allá. Por eso es que a veces tú sales de la noche a la mañana, el enemigo trata de enojarte, trata de incomodarte, trata de fastidiarte. A veces tú vas en el subway o vas a alguna parte. A veces que tú no ni conoces a la persona y te dicen cosas. Es el enemigo que trata tratando de perturbar tu paz, está tratando de perturbar tu gozo. Muchas veces tú vienes de la iglesia, has salido de la iglesia, vas para tal lado y el enemigo trata de robarte tu gozo. O de perturbar tu gozo, perturbar tu paz. Son tácticas que el enemigo utiliza. Y lo puede utilizar ya sea en tu trabajo, donde tú estudias o en cualquier lugar. Tú puedes ir a comprar algo a una parte, a una tienda o a un lado. De repente el enemigo surge de alguna u otra manera. La persona te contesta mal, la que te tiene te contesta mal. O tú vas caminando por la calle y tú no conoces a la persona y dicen cosas. Es decir, porque el enemigo, la gente que no conoce a Dios son instrumentos del enemigo, que el enemigo utiliza. La gente inconversa. Entonces, es una táctica. El enemigo, mientras tú vas caminando el camino de Dios, el enemigo va a tratar de tender emboscadas para que tú va a tratar de atacar tu salud, tus finanzas. Pero por eso la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que tenemos que combatirlo con la oración, combatirlo con el ayuno, combatirlo con la lectura de la palabra de Dios. Ese en el sometimiento a Dios que se tiene la victoria. Someterse a Dios. Porque tú sometes tu carácter a Dios, sometes tu personalidad a Dios. Entonces fluye Dios, fluyen los frutos de Dios: amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y contra esto no hay ley. Entonces, es una táctica también, esta táctica de la emboscada es una táctica que consiste en el uso del entorno para esconder uno o varias personas para atacar por sorpresa. Así que el enemigo, porque sabemos de que están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son huestes espirituales de maldad, que andan haciendo maldad, ¿verdad? Que todo eso está relacionado con la hechicería, la brujería, eso, el tarot y todas esas cosas, todos esos huestes espirituales de maldad que andan provocando enfermedades, que andan provocando, haciendo daño, todo eso, ¿verdad? Que andan tentando de diferente manera. Entonces, estas
estas huestes espirituales de maldad están relacionadas con los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas están relacionados con los principados y con las potestades, ¿no? Y se esconden en el medio entorno. Se esconden en el medio entorno y están al acecho. Pero lo importante es que no estamos solos. Dios tiene ángeles con nosotros. Amén. Y aparte de eso, Dios está en nosotros. ¿Va? Y el Señor nos rodea con su escudo. Amén. Nos rodea con su escudo. Pero es importante siempre entrar en esa dimensión. La dimensión de la fe. La dimensión de lo sobrenatural. Porque tenemos guerra contra... No tenemos guerra contra sangre ni sangre. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos que andar en la dimensión sobrenatural, la dimensión de Dios, para siempre vencer. Y no abrir aperturas en la vida diaria. Tratar de estar siempre en comunión con Dios para no abrir aperturas en la vida diaria. Yo les digo una cosa, la discriminación es una apertura. Si la persona no se arrepiente, si el hermano no se arrepiente de la discriminación, está dando una legalidad al enemigo para atacar. El racismo, porque dice la palabra, es que el que menosprecia a su prójimo peca. Entonces el enemigo agarra carta legal cuando la persona peca, pero si el cristiano se arrepiente y no lo vuelve a hacer, se anula eso. El pecado es el documento legal que el enemigo utiliza para acusar. Pero nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y por medio de Cristo es que nosotros somos libres y somos salvos. Y somos absueltos. Porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y el enemigo, y en Cristo tenemos redención. Hemos sido redimidos. Entonces el enemigo no tiene carta legal por ese lado. Pero por eso dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, nosotros tenemos que ser sobrios y estar siempre alertas y estar llenos de Dios. Amén. Mientras andamos en este caminar, mientras andamos en este camino. Y es con la ayuda del Todopoderoso que nosotros podemos vencer. ¿Verdad? Es con Él que nosotros podemos lograr la victoria. Entonces, el significado de la palabra es emboscada, es en palabra bosque. Es decir, esconderse en el bosque, ¿va? Para atacar por sorpresa, es decir, mimetizarse con el medio entorno, mimetizarse con el medio ambiente. Eso es lo que hace el enemigo. Es decir, se camufla en el medio entorno, en el medio ambiente, ¿va? Y de repente te ataca de una manera u otra. Pero si estás en el camino, si estás sometido a Dios, estás en victoria. Dice la palabra de Dios que y el que es nacido de Dios, el enemigo no le toca. No le toca. Él tratará de emboscar tu salud. Él tratará de emboscar tu vida financiera. Él tratará de emboscar. Pero dice la palabra de Dios que vendrá el enemigo como un río, pero Jehová levantará bandera contra él. Corre, hermano, corre y sométete a Dios. Corre y sube a la roca que es más alta que yo. Corre a la torre. Esa torre que te protege, porque en él hay salvación y en él hay protección. En el camino de Dios hay protección. Corre en el camino, arrópate en el camino y somete el camino. Que en ese camino
tienes garantizada la victoria. Tienes la garantía de la victoria. Tienes garantizado el triunfo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, dice el Señor. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que, hermano, sométete al Padre, sométete al Hijo, sométete al Espíritu Santo. Hay que someterse a Dios. Y también nos tenemos que someter los unos a los otros. No cree ser uno superior a otro. El Señor nos dice que Él nos da el ejemplo, que Él vino para servir y no para ser servido. Igual nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, tenemos que someter a Dios, tenemos que someternos los unos a los otros en amor, respetarnos, amarnos, apoyarnos y amarnos como Él nos amó a nosotros. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Y los que no quieren hacerle caso al Señor, que quieren hacer lo que les da la gana, esos que desobedecen a Dios, esos que no quieren aceptar a Cristo, esas naciones que quieren seguir, que creen que pueden engañar a Dios, esos que se creen la última cola en el desierto, que pueden impresionar a Dios con su opulencia. Dice la palabra, dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. De su camino, no el camino. Dice que comerán del fruto de su camino, serán hastiados por su propio consejo. Todos aquellos que desobedecen a Dios. Dice la palabra que tarde o que temprano el impío será castigado. Bueno, hermanos, quiero hacer una acotación más, que en hebreo, o en hebreo original, Olam, que son las sendas de la antigüedad, ¿verdad? Y está relacionado con los principios y verdades eternas, el camino eterno, la palabra Olam, el camino eterno. Entonces yo te invito, amigo, que vengas al Olam, que vengas al camino eterno, que vengas a Yeshua, que vengas a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que se diga de ti que caminaste con Cristo y que en el día del rapto te fuiste. Hermanos, que yo les bendiga esta tarde, en esta noche.